y no hay una, digamos, una intensificación. Si bien es una cosa cíclica, el cíclico no, el ciclo, digamos, no es ascendente. Aparentemente sí, porque como digo, en los dos últimos gobiernos hemos tenido un ascenso frente a, digamos, las crisis que tenían Belaúnde o García en su Claro. primer gobierno. Hemos tenido momentos en los cuales parece que el gobierno no da más, que se han resuelto casi siempre con cambios de gabinete, Claro. ¿no es cierto? Aparentemente sí hay un crecimiento, pero hay otro, bueno, eso es una hipótesis más discutible. Me parece que hay otro ciclo mayor que es el que cumple cada gobierno que es elegido en el Perú. Un año de ineficiencia por desconocimiento de manejo del Estado, 2 años de más relativo control de lo que ocurre, y después 2 años en los cuales lo que hay es una especie de retirada, ¿no? Retirada suave, en las que probablemente García viva lo mismo que vivió Toledo, un repunte de su popularidad hacia el final de su periodo, ¿no? Tenemos que ir a una pausa y regresamos con Walter Tuanama. Para problemas de cáncer y equilibrar el sistema inmunológico, ahora en el Perú, BIRM, una promesa de vida. Producto 100% natural y patentado en los Estados Unidos. Infórmate al 422-3756. Esas cosas que necesitan tiempo para contarse se dicen mejor desde el teléfono de tu casa. Por eso Telefónica presenta Tarifa Plana Nacional, para que hables ilimitadamente a todo el Perú las 24 horas del día, los 365 días del año, por solo 89 soles. Desde hoy, preocúpate solo de lo que quieres decir y no del tiempo que tienes para decirlo. Telefónica. Y si tienes un dúo o trío, pídela desde 10 soles. ¿Qué puede ser más trabajadora que una Mitsubishi L200? Elige la mejor opción, Mitsubishi L200. Mitsubishi Motors. La pintura no discrimina, como tampoco lo hacen el cine, la música, la pintura, la gastronomía. Promovamos y compartamos nuestra cultura, de todos, para todos. La cultura no es un lujo. Bien, seguimos conversando ahora con Walter Tuanama, es el sociólogo sobre el tema de los conflictos en el Perú. Pero es interesante esta explicación de un ciclo anual, ¿no? Pero al mismo tiempo, según la Defensoría, por lo menos se va ampliando el número de conflictos. Muchos de ellos son socioambientales, problemas con las empresas mineras, con la inversión minera o petrolera, en fin. Claro, ahí también habría que distinguir quizás dos casos, uno en los que, por ejemplo, este asunto de Chumbivilcas, en donde aparentemente la población rechazaba las concesiones mineras porque habían descubierto que todas las tierras estaban concesionadas. Y la concesión no es sino un derecho expectaticio, no es ahí, eso tiene que pasar por un estudio de impacto ambiental, etcétera. En fin, se han hecho unos talleres y la población ya entiende mejor el asunto. Pero lo que la gente quiere quizás es participar más en los beneficios de la minería, obviamente, o evitar que haya un perjuicio de su propia actividad agraria, ¿no? Para eso necesita información, que es lo que no ha habido. También hay un problema muy serio de capacidad del Estado de manejar estas cosas, de informar, etcétera. Porque manejar más de 200 conflictos, como que son según la Contraloría, la Defensoría, los que hay, y es muy difícil, ¿no? Es un problema de debilidad del Estado. Claro, Defensoría más o menos identifica 230 conflictos en su informe más reciente. Ahora, si uno revisa la relación de conflictos, son de los más variados y de muy distintos niveles. La explicación esta no es una explicación alternativa. Todos esos seguramente son conflictos de intereses, llamémosle así. Son algo muy distinto de cuando se enfrentan físicamente población y policía, ¿no? Y donde se generan cosas terribles como la de Bagua. En esos casos no estamos hablando de simplemente una diferencia sobre una discusión sobre derechos, estamos hablando de operaciones que tienen largo tiempo de incubación por el lado
de la gente que se moviliza, y por el lado de la policía un mal uso de inteligencia. Se sabe que reciben reportes de inteligencia los mandos. Ahora, por mi experiencia previa, digamos, en el sector público, nunca en interior, pero sí en otras áreas, sé que es bien improbable que la información que se genera, digamos, en las ramas bajas del aparato estatal lleguen con fuerza hacia los sectores que toman decisiones. Normalmente la dirección es hacia abajo, ¿no? Entonces eso genera un problema. El otro tema es probablemente la metodología de defensoría sea totalmente defendible, pero cuando tenemos 230 conflictos o incluso 130, como dice el jefe, me parece que de la Oficina de Prevención de Conflictos de PCM, en realidad no se tiene ninguno, ¿no? O sea, cuando uno tiene 50 prioridades, realmente no tiene por dónde empezar. Lo que tendría que haber es un sensor de aquellas situaciones que van a derivar en un enfrentamiento físico, porque eso evitaría eso no generaría inclusión, digamos, esas son otras políticas que hay que tener, pero sí evitaría, digamos, estos climas que son de terror. Pero lo que le da particular virulencia a estas cosas es que, a diferencia de la década, digamos, anterior a los 90, los campesinos en el Perú están armados, las rondas están armadas y tienen experiencia de guerra, entonces saben enfrentarse a la policía y con éxito. Entonces eso es un tema que juega, ¿no? Hay un par de actores sociales que son importantes ahí. Uno es experiencia de rondas y además licenciados del ejército, claro, ¿no? Que han aprendido, digamos, a enfrentarse. Y que pueden estar dirigidos estos segundos, evidente, políticamente. Y el otro tema es para bien y para mal, porque yo acá no quiero hacer una satanización de nadie. Para bien y para mal, el maestro peruano es un articulador. Él llega además a su escuela unidocente, digamos, alrededor de abril, ¿no? Y se convierte en un elemento de este tema estacional. Y tendría que ser ganado para estos procesos inclusivos. Y es algo que, digamos, se nos ha ido, no está siendo asumido. Bueno, deberíamos mejorar pues con la carrera pública magisterial. Más bien eso genera resistencia y es parte de las movilizaciones que hay. Pero, para terminar, los núcleos ejecutores, por ejemplo, que han sido lanzados y no sabemos si es que realmente van a entrar en funcionamiento o no, esos van a, digamos, cumplir un papel en, de alguna manera, calmar la situación. Pues depende, ¿no? En el programa Juntos, yo creo que estuve en el directorio Juntos en la época en que estaba Alfonso Velázquez, se intentó algo que posteriormente se ha plasmado desde el Ministerio de Educación, que es dar un monto a los directores de colegios, ¿no? Para que reparen el aula, pongan vídeos, ese tipo de cosas. Ahora lo están haciendo. Exactamente, lo están haciendo. Mientras por eso hablaba de este problema del presupuesto nacional y cómo no se ejecuta o se detiene en su ejecución. Se requiere poner plata lo más cerca posible de la gente. El tema es cómo se va a hacer y cómo se evita la partidarización. Yo quería poner el ejemplo de un programa que existe en el Ministerio de Trabajo, Construyendo Perú. Construyendo Perú es un programa muy interesante porque tiene instancias neutrales que asignan, digamos, la buena pro en un concurso a este tipo de pequeñas obras, a aulas, postas, caminos rurales, y dos, además dan empleo temporal, entrenan a la gente en algunas habilidades técnicas, y una tercera cosa que hacen, que me interesa a mí personalmente por el proyecto que dirijo en el país, es combaten el trabajo infantil explotador. Pero en el caso de Construyendo Perú, estas instancias que captan trabajadores temporales son instancias de la comunidad, lo cual evita la partidarización de estos fondos, ¿no? Entonces, los núcleos ejecutores pueden ser una gran idea. De hecho, además, no es una idea del presidente García, ¿no? Pero hay que tener un resguardo contra su politización. Bien, Walter Tuanama, muchas gracias, ya no tenemos más tiempo. Gracias por su participación en la hora N. Vamos a una pausa y regresamos.